Buenos días, nosotros somos el grupo encargado de exponer y realizar una maqueta acerca de la deflexión en vigas y la teoría de vigas de Bernoulli. Los integrantes somos Mario Ortiz, Jocelyn Madrid, Paola Mancía, Fernando Morán y mi persona Yesenia Vázquez. Para eso hemos elaborado este prototipo que nos va a mostrar cómo funciona. Aplicando dos cargas puntuales en el centro de los dos extremos. Podemos observar que al instante de haber colocado la carga, esta genera un pandeo por el grosor de la viga. Pero si nosotros aplicamos otro grosor, vamos a quitar las cargas puntuales. Y ponemos una viga de mayor grosor y colocamos las mismas cargas de las mismas maneras en mismos puntos. Tenemos que la deflexión o el pandeo que sufre es mínimo. Así que si se aplicaría una mayor carga, debería existir un mayor grosor para la viga. Primero vamos a comenzar definiendo qué es deflexión. Tenemos de que es el pandeo de un elemento esbelto. Tenemos, por ejemplo, este palito. Si nosotros aplicamos una fuerza, vemos automáticamente que se deforma. Esa deformación se le llama deflexión y esta puede ser de forma plástica o de forma elástica y implica deslizamientos verticales en el eje de la compresión. Y esta acción es proporcional al momento horizontal y generado por la excentricidad y por la esbeltez de los elementos, como las vigas. Se hace bastante notorio, aún con excentricidades pequeñas. Bien, continuando, vamos con las consecuencias de la deflexión en vigas. Es muy importante identificar el tipo de deflexión que afecta en mayor medida a las vigas y a otros elementos estructurales, de manera de aplicar las correcciones necesarias y por lo tanto evitar fallos, ya que la presencia de deflexión suele causar daños a elementos estructurales continuos y sobre todo a elementos no estructurales como alicatados, solados y divisiones internas de los edificios. Dichas repercusiones pueden llegar a ser muy visibles, como por ejemplo fuertes agrietamientos en los acabados y dado una sensación de inseguridad a los usuarios del edificio, pero también puede ir de allá de un mero aspecto estético, ya que según donde se produzca el agrietamiento puede sufrir puentes térmicos, trayendo consecuencias mucho peores. Como se explicaba en el video, para hacer un buen diseño de vigas se tiene que hacer un estudio estructural, un cálculo estructural, para no tener unas vigas demasiado delgadas, llamémoslo así, ya que con un grosor mínimo, porque depende las cargas que esta va a soportar, entonces se tiene que buscar una esbeltez de la viga bastante considerable para que no sufra estas consecuencias. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de deflexión.
La deflexión como fenómeno puede representarse o estudiarse en distintas formas. De hecho, para verificar en la etapa del cálculo de algunos elementos, se debe estudiar su resistencia ante varios de estos tipos de deflexión. En simultáneo, estos tipos son, está la deflexional, torsional, flexiotorsional y laterotorsional. La flexional es el tipo de deflexión en un elemento llamado viga, se curva de forma lateral, pero sin existir un movimiento de giro en torno al eje longitudinal. La torsión es la deflexión del tipo torsional, como su nombre lo indica, se percibe una roturación de la sección transversal del elemento en torsión. Flexo torsional, tipo de flexión en el que la viga sufre ambos tipos mencionados anteriormente en simultáneo. Laterotorsional, en este caso se presentan de manera simultánea una deflexión de giro alrededor del eje longitudinal del elemento. De estas cuatro, la que nosotros hicimos en la maqueta es la flexional, ya que es la que más se puede ver más seguido como un fallo de vigas en cualquier obra que uno vaya a supervisar o uno tenga la oportunidad de ir a ver. Estas fallas flexionales son las más comunes que uno puede ver se puede ver por agrietamiento o por la deflexión que puede tener dicha viga. A continuación vamos a realizar un ejercicio donde tenemos una viga que tiene una carga distribuida de 10 kN/m. Para ello tenemos las siguientes incógnitas, que significa módulo de elasticidad y inercia. B' significa la segunda derivada de la deflexión y M es el módulo del momento. Entonces, para comenzar a calcularlo, debemos de igualar el momento a 0 y para eso debemos de ver las fuerzas, las cargas. Y primero tenemos la carga distribuida, que es de 10 kN/m. Y esa está a una distancia de 5 metros y tiene unas reacciones de 25 kN/m. Ahora igualándolo a 0 tenemos que la primera carga que es de 25 y dejamos la incógnita de X, luego se sustituye, pero esa va negativo porque es una reacción. Luego le sumamos las 10X que es la carga distribuida, eso por la distancia y lo dividimos y lo multiplicamos, por X entre 2. Que sería como la mitad de la viga. Ahora resolvemos esa ecuación y nos da 25x menos 5x al cuadrado, eso kilonewtons metro. Pasala. Ahora debemos de escribir la ecuación de Bernoulli. Esa es el módulo de elasticidad por la inercia por la segunda derivada del momento. Entonces, como el momento ya lo habíamos encontrado, que sería 25x menos 5x al cuadrado, sustituimos y ahora para eliminar las derivadas debemos de integrar a los dos lados. Esto lo vamos a hacer 2 veces para que se anulen las segundas derivadas del módulo de elasticidad. ¿Sí? Y ahora lo volvemos a hacer, integramos de nuevo y ya se eliminan las dos derivadas del ejercicio. En continuación tenemos dos ejemplos que son las condiciones iniciales. Como pueden observar en el primer esquema, es una viga que está apoyada solamente por un lado. Entonces, esa línea que está ahí transversal, podemos decir que es la deformación que va a tener la viga.
Entonces, como toda viga cuando sufre carga siempre va a tener una deformación, entonces tenemos que la deflexión sería igual a 0 y la pendiente sería distinta a 0. En el segundo tenemos una viga que está apoyada que sería como tipo rodillo, y entonces lo que hace el tipo rodillo que no permite una deflexión cuando está encima de él. Pero en lo que resta de la viga sí sufriría una deflexión por las cargas que recibiría. Entonces igualmente tenemos que la deflexión sería igual a 0 y tendría una pendiente distinta a 0. Entonces esas dos serían esas nuestras condiciones iniciales que veríamos más adelante. Siguiente, por favor. Aquí tenemos sustituyendo la fórmula de las más convenientes. Tenemos que el módulo de elasticidad sería multiplicado por la inercia, que sería de 0. Entonces aquí se sustituirían los datos que tenemos 25 por 0 al cubo entre 6 menos 5 por 0 a la cuarta entre 12 más C1 por 0 más C2, que el C2 es lo que queremos encontrar. Entonces, como todo valor multiplicado por 0 sería 0, por lo cual el módulo de elasticidad por la inercia se eliminaría. También los 25 por 0 al cubo entre 6 se eliminarían. Igualmente el 5 por 0 a la cuarta entre 12 se eliminaría. Entonces tendríamos un total de C2 sería igual a 0. Entonces ahora vamos a sustituir sustituiríamos la deflexión, que tendríamos que multiplicarla por 0, que sería igual a 0. Por 5, perdón, que sería igual a 0. Entonces tenemos el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia, que sustituiríamos los datos que anteriormente se vienen arrastrando de la fórmula, que serían los 25 por 5 al cubo entre 6 menos 5 por 5 a la cuarta entre 12 más C1 multiplicado por 5. Al efectuar toda la operación tenemos que el C1 está multiplicando por el 5. Entonces, como queremos despejar el C1, quiere decir que el 5 va a pasar a dividir al valor que tendríamos que hacer la multiplicación y restar, lo cual tendríamos un resultado de menos 52.08. Yo voy a continuar y tenemos que ya lo único que nos queda es sustituir en la ecuación 3, ya que es la más conveniente que podemos utilizar. Y tenemos entonces que sustituyendo es E por I por V es igual a 25x al cubo entre 6 menos 5x cuarta entre 12. Y ahora nos toca sustituir el valor que sacamos, que es C2, que es menos 52.083. Todo esto se va a multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque como nos recordamos, traíamos lo que es un valor de kilonewton por metro. Entonces, para eliminar esos kilos, tenemos que multiplicarlo por 1000. Y también podemos despejar lo que es E por I, que sería el módulo de elasticidad. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. 1, V igual 1 entre E por I. Todo esto por 25x al cubo entre 6 menos 5x cuarta entre 12 menos 52.083 por 1000. Y ya de esta forma tenemos lo que es la respuesta de la deflexión en cualquier valor de x en lo largo de una viga, conociendo lo que es el módulo de elasticidad y la inercia, pero en este caso no lo conocemos, entonces por eso lo hemos dejado hasta acá. Y sabemos de que siempre para esta ecuación siempre se va a tener que hacer lo que es integrar una función, ya sea de x al cubo a lo más x a la cuarta cuando son vigas triangulares. Y la clave de todo eso para poder resolver estos ejercicios está en conocer qué condiciones de apoyo tienen las vigas, y ya de esta forma se nos haría lo que es mucho más fácil resolverlo. Y esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y esperamos hayan entendido lo que queríamos explicar.